las últimas horas, la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa de la Cámara de Representantes realizó una sesión informativa en compañía de la UIAF, DIPOL y además de la Fiscalía, con el fin de hablar de los avances en las investigaciones sobre la adquisición del software Pegasus en el gobierno de Iván Duque. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros el representante de la Cámara y presidente de esta comisión, Alejandro Toro. Representante, bienvenido a esta mesa de análisis. Catalina, muchas gracias por esta invitación y tocar este tema tan coyuntural. Representante, usted en cabeza del Pacto Histórico anunció que va a realizar una denuncia formal en contra de los funcionarios del presidente Iván Duque, del expresidente en ese entonces Iván Duque. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Contra quién va la denuncia? ¿Y quiénes estarían involucrados precisamente en esta compra del software Pegasus? Bueno, lo primero es que para hacer una denuncia se necesitan pruebas y hoy ya tenemos un documento oficial del gobierno de Israel, donde dice que recibió del gobierno colombiano, no de cualquier empresa privada ni una persona natural, recibió 11 millones de dólares. Esa es la mejor prueba, que es del gobierno de Israel el que reconoce, y entonces queremos denunciar a quienes tendrían que ver en ese momento con el envío de estos 11 millones de dólares, que son en ese momento el ministro de Defensa, Diego Molano, el director de la policía, José Luis Vargas, el director de inteligencia de la policía, el general Norberto Mojica. Precisamente hablemos de ese documento. Dentro de esa discusión que estaban realizando el día de ayer, el director de la UIAF anunció que tiene ese documento en sus manos que probaría la compra de este software Pegasus. ¿Usted conoce ese documento que contiene también este documento que precisamente es una de las pruebas reinas precisamente para comprobar que sí se compró este software? Bueno, este documento todavía no lo tengo, pero es el documento que lee el presidente de la República, que ayer nos muestra y lee el doctor Luis Eduardo Ginás, el director de la UIAF, y es un documento que solicitaremos varios congresistas vía derecho de petición, porque ya podemos hacerlo, porque ya fue desclasificado, porque otra de las cosas que han dicho es que el presidente fue irresponsable al leer ese documento. No, solo el presidente de la República podía desclasificarlo y siguió todo el proceso. Y hoy esperamos que sea de público ese documento, donde, como digo, es el gobierno de Israel quien reconoce que se recibió el dinero, aunque quiso ocultarlo en su momento, al parecer, el gobierno colombiano. Representante, según las investigaciones que ustedes han realizado, ¿este software habría tenido alguna incidencia en las elecciones presidenciales? Se lo pregunto porque según este documento de la UIAF, se había adquirido este software en el año 2021, justo época preelectoral. ¿A quiénes o a quiénes pretendía beneficiar este software? Es que es muy preocupante y esto no puede pasar de agache. 11 millones de dólares son, Catalina, 110.000 billetes, varias toneladas, más o menos el tamaño de un tractor. O sea, ¿cómo va a pasar de agache que no sepamos cómo enviamos esos 11 millones de dólares? Y respecto a lo que pues estás preguntando, pues ya resulta, primero, muy escandaloso que se haya llegado, y luego, ¿qué se pudo hacer con ese software? La gente tiene que conocer lo que hace ese software. Ese software te prende la cámara, graba videos, toma fotografías, tiene acceso a todos los archivos, hay geolocalización, sabe dónde estás. Si eso es lo que hace ese software, se compra en ese tiempo y luego salen lo que un medio llamó los petrovideos, que es una grabación ultra cerrada de campaña, pues uno comienza a decir, aquí hay gato encerrado. Y cuando uno quiere afectar a alguien, eso, voluntaria o involuntariamente, beneficia a otra persona. Si querían afectar la campaña del presidente Gustavo Petro, ¿a qué candidatos querían beneficiar o cuáles saldrían en ese momento posiblemente beneficiados? Entonces yo sí creo que si cruzamos las fechas, uno comienza a decir, aquí hay algo que funciona mal, y es que se chuzó, se escuchó, se vieron videos privados del que hoy es el presidente de la República. Si eso no es escandaloso, que espíen a un presidente de la República, entonces, ¿qué puede ser? Entonces, ¿quiénes estarían ahí involucrados y a quiénes querían beneficiar? ¿A los candidatos del gobierno del expresidente Iván Duque? Mira, hay un dato que a uno le genera suspicacias y aquí pues la Fiscalía tendrá que investigar. El director en ese momento de la policía, el doctor José Luis Vargas, pues
uno diría que estaría ligado porque se compra para la DIPOL con esos 11 millones de dólares, luego pasa a ser candidato a la alcaldía de Bogotá y luego un ex candidato a la presidencia sale a vincularse a esa campaña abiertamente y con mucha emoción. Entonces uno comienza a cruzar y dice, ¿habría orquestada una estrategia contra el presidente Gustavo Petro? Hay muchas preguntas ahí. Representante, el actuar de quienes adquirieron el software es típico de los grupos narcotraficantes y eso lo mencionaba usted en su exposición el día de ayer. ¿Qué ha identificado en medio de este control político y por qué lo relaciona precisamente con este actuar? Mira, tenían toda la posibilidad, Catalina, de que se hubiera hecho de manera legal. ¿Por qué? Porque es que nosotros le incautamos muchas veces muchos millones al narcotráfico. ¿Y eso qué pasa? Eso tiene un proceso. Eso entra al Tesoro Nacional e inclusive podía utilizarse para comprar un software como este, porque el trabajo de la inteligencia, de la policía, de las fuerzas militares es justamente perseguir a bandidos, escucharlos, ubicarlos y capturarlos. Podían haber hecho eso, ¿por qué no lo hicieron? Esos 11 millones de dólares nunca ingresaron. Entonces, por un lado podría ser un lavado de activos, ¿cómo lavaban esos 11 millones de dólares? Pero por otro lado era que nadie se enterara. Y si nadie se enterara, ¿a quién escuchar? Porque uno compra un televisor, 3 millones de pesos, tú lo compras y te hacen mantenimiento, si quieres te lo instalan, te enseñan a manejarlo. Nadie compra algo de 11 millones de dólares sin que no haya un acompañamiento, quien se entrena. Hoy en Colombia tenemos muy seguramente gente entrenada en el manejo de ese software que no sabemos dónde está. Si usted escucha una voz cuando llama, si usted se le bloquea el celular, si le aparecen o le desaparecen aplicaciones, si tiene esta sensación de persecución, muy posiblemente hoy ese mismo software está siendo utilizado para seguirlo. Ahora le pregunto, ¿qué relacionamiento hay entre Pegasus y Fénix? Se lo pregunto porque justamente en el debate también se conoció que exfuncionarios de Duque presentaron precisamente esta propuesta de Fénix. Es que yo creo que esto tiene una discusión muy de fondo y estratégica y es reevaluar el papel que está cumpliendo la inteligencia y la contrainteligencia en Colombia con este discurso del enemigo interno, con estar vigilando y escuchando a las cortes, a los periodistas, a los líderes y lideresas sociales que muchos han desaparecido. Entonces lo que viene con Fénix es la compra en ese momento, eso es ilegal, por eso digo yo que actuaron como narcotraficantes con el tema de Pegasus, porque podían haberlo hecho legal la compra, ya la utilización pues tiene que seguir todos los protocolos, más o menos 4.500 millones de pesos hacen una negociación para perfilar personas en la época del estallido social. Y hay que recordar otra cosa, antes de Fénix estuvo Andrómeda, que estuvo escuchando durante el gobierno de Juan Manuel Santos a lo que estaba sucediendo en los diálogos de La Habana. O sea, era en contra del presidente de la República en ese momento, escuchando a los negociadores de paz del mismo gobierno. Entonces esto es escandaloso. Siempre se ha cuestionado el tema de si hay pruebas. Ustedes ya presentaron el día de ayer una, que es precisamente la que presenta el director de la UIAF, pero hay otros lineamientos también que se están cuestionando mucho. Justo en Medellín, en días pasados, asesinan a un israelí que también podría estar involucrado en este tema de Pegasus. ¿Qué material probatorio va a incluir usted dentro de esa denuncia que va a incluir a exfuncionarios del gobierno Duque? Mira, ya está comprobado que hay una línea de conexión entre este ciudadano israelí, porque hay parte de la inversión de la empresa israelí que se llama NSO en la empresa donde trabajaba, algunos hablan del 30%, o sea, ahí hay una línea. En ese momento, la manera como sucedió, se pierden sus elementos electrónicos, era ilógico que una persona en ese cargo y en ese puesto tuviera tantos recursos y tantos inmuebles que hubiera comprado. O sea, es muy oscuro lo que está sucediendo y recuerda lo que te decía ahorita, hay mucha gente aquí en Colombia que hoy puede saber cómo se maneja Pegasus, posiblemente él, y aquí van a seguir pasando cosas si no actuamos y la Fiscalía también pues no comienza a proteger a los testigos y las pruebas. Entonces, ya para finalizar, ¿quiénes estarían involucrados precisamente y al parecer en toda esta compra de Pegasus? ¿Molano? ¿Quién más iría a entrar en esta denuncia? Lo que hoy nosotros queremos decir es cómo
nos certifican que nos gastamos 11 millones de dólares. No aparece algo que compramos en 11 millones de dólares y en esa época, ¿quiénes lideraban? Incluyendo los gastos reservados. Entonces, Molano, el general Vargas. El exministro Diego Molano, muy reconocido por los bombardeos donde habían niños. El director de la policía, José Luis Vargas, y el señor Norberto Mojica, director de la policía, que también fue director del IMPEC y que tiene comentarios muy desafortunados, como que el señor Monsalve no tenían que tenerlo en un lugar que es testigo contra Uribe, que debían pasarlo a otro lado, y que días después aparecen unos datos filtrados a una revista. El mismo modus operandi de la época de la campaña del presidente Gustavo Petro. Alejandro Toro, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, gracias por acompañarnos aquí en esta mesa de análisis. Muchísimas gracias.